Buenas tardes. Una vez más agradecemos de forma especial a todas las personas que nos acompañan desde hace ya 2 meses, cuando iniciamos el 15 de julio exactamente, y a quienes semana a semana se han ido uniendo al ciclo de foros EPM en riesgo, organizado por el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE Simpro. Por aquí hemos tenido la oportunidad de analizar y debatir en torno a la situación actual que vive EPM, con un importante y variado número de invitados de todos los sectores sociales. Han pasado por estos foros 13 alcaldes de Medellín y un ex candidato a la alcaldía de Medellín, 3 gerentes y 12 secretarios generales de empresas públicas, 7 de los actuales 21 concejales de la ciudad, 2 exconcejales, 7 exmiembros de la junta directiva de EPM, economistas, abogados y expertos de la academia, y por supuesto representantes de los usuarios de servicios públicos domiciliarios y de la comunidad. En conclusión, una lista amplia, importante, con visiones también muy diferentes, con diferentes ángulos y posiblemente desde orillas opuestas, que nos han permitido debatir constructivamente en torno a empresas públicas de Medellín. Los invitados de hoy también harán su contribución. Son ellos la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nichols, el exministro Jorge Humberto Botero y el gerente de sala de juntas consultores, Ricardo Mejía, quienes plantearán sus propuestas para la gobernabilidad de EPM. Tras esta corta introducción, damos la palabra a la anfitriona de los foros, la presidenta de Simpro, Olga Lucía Arango Herrera. Buenas tardes para todos. A nuestros... Perdón. Buenas tardes para todos. A nuestros invitados de hoy que suman calidad y profundidad a los foros que iniciamos hace ya 2 meses, cuando nos propusimos hacer 5 sesiones, pero que por el interés de buscar salidas a la más grave crisis de EPM en sus 65 años de historia, hemos ampliado a un número muy superior. Este foro de hoy es muy especial porque es hora de contar con propuestas que permitan recuperar y fortalecer el gobierno corporativo de EPM, analizando la conformación de una junta directiva que efectivamente represente a todos los sectores de la comunidad. Al inicio de la historia de EPM, el gerente era nombrado por la junta directiva y no por el alcalde, como se hace desde ya unas 3 décadas. Teniendo en cuenta, eso sí, que el convenio marco de EPM municipio estableció algunas condiciones para la elección de la propia junta. Aunque la autonomía de EPM ha sido uno de sus mayores fuertes, esa autonomía, es claro, no es aislamiento, sino la toma de decisiones teniendo en cuenta que EPM tiene diferentes grupos que confluyen en intereses comunes, el bienestar general. La autonomía de EPM se ha visto amenazada en algunos periodos específicos, como el actual, llevando a la profunda crisis que hoy afrontamos y de la que, con la unión de fuerzas, debemos sacar a la empresa. La visión histórica, la visión actual y la visión a futuro de EPM creemos será el fondo de la discusión de nuestros 3 invitados de hoy, los cuales tienen mucho para aportarle a la empresa. De ahí la gran expectativa por este foro al que le damos inicio, dando paso a nuestro moderador, Julio César Duque Cardona. Muy buenas tardes. Mi nombre es Julio César Duque Cardona. Soy un ex empleado de EPM. Trabajé por algo más de 35 años en funciones correspondientes a mi profesión de ingeniero electricista. Un saludo especial a todas las personas que a esta hora se conectan al foro. Nuestra audiencia va creciendo cada miércoles, dado el interés general por el futuro de EPM. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Lina Vélez de Nichols, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana con especialización en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado. Ha sido directora ejecutiva de Microempresas de Antioquia, gerente del IDEA, secretaria general de EPM
y desde 2002 es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Jorge Humberto Botero Angulo, abogado de la Universidad de Antioquia, ha sido ministro de Comercio, Industria y Turismo, presidente de la Asobancaria, presidente de Asofondos, presidente de Fasecolda, entre otros cargos. En la actualidad es miembro de la junta directiva de Isagen. Y Ricardo Mejía Cano, ingeniero mecánico de la UPB, especialista en gobierno corporativo, estrategia y sistemas de gestión. Ha gerenciado empresas como Postobón, Agua Cristal, Coltejer, Kimberly Clark Andina, y desde 2004 es el gerente y fundador de Sala de Juntas, compañía dedicada a la consultoría en gobierno corporativo. Comedidamente les solicito dejarme llamarlos por sus nombres de pila en algunos momentos para hacer más ágil la conversación. Muchas gracias. A ellos tres, Lina, Jorge Humberto y Ricardo, nuestros agradecimientos por haber aceptado la invitación de Simpro para analizar desde todos los puntos de vista la crisis de gobernabilidad de EPM. Hoy la dinámica es diferente a los foros anteriores. La primera será una presentación magistral a cargo de Jorge Humberto Botero, luego vendrá un conversatorio entre nuestros tres invitados y para cerrar responderemos las preguntas que nos hagan llegar a través de la cuenta de Twitter @SimproColombia y por Facebook Simpro Sindicato. Le cedemos la palabra al doctor Jorge Humberto Botero en su conferencia. Adelante. Esperemos a ver cómo solucionamos algunos problemas de conexión. Aló, yo estoy ahí. Pregunto si puedo proceder. Sí, señor, ya puede proceder. Muy bien, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi gratitud a la presidenta de Simpro, Olga Lucía Arango, por esta invitación. Al mismo tiempo, quiero expresar mi complacencia por participar en este foro conjuntamente con Lina Vélez y con Ricardo Mejía, amigos de toda la vida. Como hemos acordado, Julio César, entonces comienzo con esta presentación en la que voy a discurrir, según acordamos, sin interrupciones, para dejar los temas controversiales, que habrá varios, para el desarrollo del conversatorio. Primer punto que quiero traer a colación es una mirada al contexto. ¿Cuál ha sido la evolución reciente de las empresas estatal de la problemática de EPM? En general, los monopolios estatales ya no se consideran instrumentos relevantes de la política pública en materias económicas. Hoy es más frecuente que haya monopolios privados ampliamente regulados y una participación amplia del sector privado en la provisión de bienes públicos esenciales, incluida la seguridad social y los servicios financieros, bajo el supuesto de una regulación y supervisión estatal intensas. Esa postura, que es generalizada en el mundo, como digo, explica la tendencia a la privatización de los servicios financieros, de salud y de telecomunicaciones,
Y en ese contexto, y Telecom fue vendida la participación de Nacional y reconvertida en una empresa que hoy es privada. Otro camino ha consistido en la conversión de empresas estatales en mixtas. Ecopetrol, Grupo de Energía de Bogotá, Interconexión de los Bancoldes, Banco Agrario, Fondo Nacional de Garantías, algunas aseguradoras y la empresa de teléfonos de Bogotá, entre otros. En este contexto, es interesante hacer notar que el financiamiento bancario y el provisto por los mercados de capitales es hoy esencial para el desarrollo y éxito de las empresas estatales o con participación estatal. Y eso se ha traducido en muchas ocasiones en restricciones y regulaciones entre los proveedores de crédito o de financiamiento y las empresas mismas, que es un mecanismo sano y normal de los acreedores para proteger sus intereses. En el mundo existe un énfasis claro en la necesidad de mejorar las estructuras de gobierno corporativo de las empresas de propiedad estatal en este contexto. En el año 2007, pues no pasó de ser fundamentalmente un mecanismo que funciona cuando no es indispensable que funcione, o sea, cuando hay consenso entre el gerente y el alcalde, o entre la sociedad civil y la sociedad política, para decirlo de otra manera. El gobierno nacional ha venido tomando medidas para el fortalecimiento de las empresas estatales o con participación del orden nacional. Recuerdo que no lo anoté aquí, que hay un documento COMPES sobre esta materia. Señalo también como importante la reciente creación del Grupo Bicentenario, que está integrado por 18 entidades financieras del sector público nacional. Uno de los objetivos explícitos de ese Grupo Bicentenario es mejorar las estructuras de gobierno que integran el conglomerado. Hay unos problemas típicos de las empresas estatales que menciono y casi que no tengo que describir porque los conocemos bien. Las empresas pueden ser capturadas, las empresas estatales, por propósitos políticos, muchos de ellos de corto plazo. Hay a veces mucha ineficiencia, redundancia y exceso de personal, restricciones a la toma de medidas que hagan más eficientes las empresas por razones políticas, y también suelen surgir conflictos intertemporales. Quienes están en el gobierno están dominados por el ciclo político, generalmente tienen un horizonte acotado a 4 años o menos, mientras que las empresas tienen un horizonte temporal más largo y ahí se presentan conflictos importantes. Hay malas estructuras de gobierno. Cuando la Junta no tiene la potestad de intervenir en la designación y remoción del gerente, o cuando la Junta misma no obedece a los méritos de sus integrantes, sino a sus conexiones políticas, pues ese es un problema grave. Y hay problemas de déficit de capital, sobre todo para empresas de naturaleza industrial y comercial del Estado, que por no ser sociedades por acciones no pueden ser capitalizadas. Ese problema, que es grave, gravita también sobre empresas públicas de Medellín. Cuando se presentan estos problemas, a veces ocurren situaciones de crisis que afectan la solvencia de esas instituciones. El Banco Agrario fue liquidado durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana,
porque llegó a extremos tales de corrupción e ineficiencia que era mejor liquidarlo que continuar operándolo. Bancafé, institución a la que yo estuve vinculado primero como integrante de su junta directiva y luego como presidente, finalmente tuvo que ser vendida porque su capital era críticamente insuficiente. Y finalmente, en esto tuve responsabilidad, hubo que liquidar el Instituto de Fomento Industrial, que había sido capturado por intereses privados de amigos de los gobiernos de turno, que por haber perdido la capacidad de ser atendidos en sus necesidades de crédito por el sector privado, pues acudían como último recurso al IFI, recursos que muchas veces se perdían. La OCDE, institución de la que ya somos miembros, elaboró en el año 2011 unas directrices, así se llaman, o sea que son recomendaciones, no mandatos, para mejorar las estructuras de gobierno de las empresas estatales. Como es obvio, una de las primeras recomendaciones es acoger, en tanto corresponde a las prácticas gerenciales y operativas del sector privado, garantizar que las empresas estatales que compiten en el mercado actúen en condiciones de igualdad con las empresas privadas. Eso se ha procurado garantizar aquí en el sector eléctrico, al menos desde la expedición de la legislación que se adoptó en 1994, y generar condiciones adecuadas para que las empresas estatales sean administradas con eficiencia, independencia y profesionalismo. En cuanto a este tercer paradigma, la verdad es que estamos en Colombia a medio camino. También ha planteado la OCDE la necesidad de que el Estado como propietario tenga claramente delimitada esa función y que esa función sea separada y distinta de la gestión misma de las empresas. Por ese motivo, y en virtud del documento del que hice memoria hace un minuto, los ministros que participaban en las juntas directivas de las empresas en las que hay capital público ya no existen desde hace varios años. Esa regla se adoptó por el gobierno nacional. Procurar un alto nivel de transparencia en el desempeño de las empresas que el Estado controla, y esto pues, obliga a que haya adecuada difusión de los estados financieros y amplia capacidad de crítica de la ciudadanía y de los expertos sobre el desempeño de las empresas. Cuando son esas empresas emisoras en el mercado de capitales, pues buena parte de la disciplina proviene de las calificadoras de valores. Y por último, señalo como una directiva clara de la OCDE que los directores de empresas estatales deberían contar con la suficiente autoridad, le hace independencia, competencia, le hace capacidad y formación adecuadas, y objetividad, o sea, independencia también para realizar su función. Ojo, no de administrar estrictamente, servir de guía estratégico y supervisor de la administración. La legislación comercial colombiana indica que las juntas directivas son parte de la administración. Esa es una convicción realmente superada. La administración está acá en la cabeza del gerente o presidente, y las juntas directivas lo que fundamentalmente deberían ser son guías estratégicos, supervisores de la administración y consejeros de ella. Es, por ende, un error comprometerlas en que tomen decisiones que normalmente corresponden a la gerencia. Y aquí vengo con una propuesta que sé que será polémica y no la voy a defender en este momento porque será tema de discusión en el foro. Me parece que EPM podría tener una junta directiva mejor configurada sobre la base de que no se pretende, al menos en este momento, ni que haya participación de capital privado, ni menos aún que la empresa sea privatizada. Supongo que, y esta es una restricción, una condición política importante, Antioquia, Medellín y sus habitantes, todos los estamentos políticos y sociales de la ciudad
en general creen que hay que preservar su naturaleza como empresa industrial y comercial del Estado. Yo tengo diferencias de criterios sobre esa preservación del statu quo, pero omito esas consideraciones. Entonces, propongo, para que lo discutamos, una junta directiva de 7 personas, pero antes de eso, perdonen, me refiero a la modificación del objeto social, que únicamente debe ser el que corresponde a las empresas de servicios públicos domiciliarios, restricción que permite que haya una competencia en términos igualitarios con las empresas del sector privado que están sí sometidas muy estrictamente a esa disciplina. Esto lo digo sin perjuicio de que el objeto social de las empresas de servicios públicos, que se definió en el año 94, a la luz de las evoluciones tecnológicas de hoy, en aquella época no existía energía eólica y energía solar, o menos aún geotérmica y nuclear, pues habría que actualizarla. Ese objeto social, para volver a temas que son materia de debate reciente, solo se podría alterar por el Consejo, oído el concepto de la Junta Directiva, y esta a su vez tendría que basar su decisión en un plan de acción preparado por el gerente. Yo creo que esto es esencial. Las modificaciones del objeto social son decisiones estratégicas que hay que tomar con muchísimo cuidado. Y aquí voy a un punto muy importante que me parece que se ha ido desvirtuando en la práctica de EPM, y es la necesidad de prohibir las transferencias en especie al propietario. A mi modo de ver, solo se deben transferir las utilidades líquidas anuales previa sustracción de las reservas necesarias para garantizar la sostenibilidad de la empresa, y por ende el municipio no podría contratar con EPM sino bajo condiciones de mercado, para lo cual es indispensable que haya competencia con terceros. Esta práctica que se ha vuelto frecuente de cargarle a EPM responsabilidades que en rigor corresponden al propietario es una mala práctica. Yo creo que lo adecuado y transparente es transferir todas las utilidades que se pueda y que el gobierno municipal, sobre esa base, ejecute los recursos de la manera que esté contemplada en el presupuesto municipal, y si se requiere contratar con terceros, pues la posibilidad de que contrate con EPM no podría excluirse, pero sí debería ser en condiciones de competencia para garantizar transparencia y eficiencia. Y ahora sí voy a la composición de la junta directiva, que es el tema en el que me estaba adelantando. Planteo una junta de 7 miembros, presidida por el alcalde, integrada por además 2 directores elegidos por el Consejo Municipal. Al ser 2, hay la posibilidad de que tanto mayorías como minorías estén representadas, y de ahí para abajo, esos 3 primeros renglones son lo que podría tal que es el propietario de la empresa. Y luego vendría la sociedad civil, representada por las distintas categorías de usuarios, residenciales, comerciales e industriales, los trabajadores de la empresa, que por supuesto deben tener una representación, y la sociedad civil, en la que caben gremios, colegios profesionales, la Cámara de Comercio, etcétera. No me voy a detener en la forma de elegir estos representantes, pero tendrían que ser pues de perfiles adecuados. Importante también en esta propuesta establecer un mecanismo de transiciones graduales. Por eso sugiero que los 4 directores externos, por así nombrarlos, sean nombrados por los estamentos sociales correspondientes, definidos unos criterios previamente acordados de elegibilidad, como lo acabo de decir. Todos los directores serían elegidos para periodos de 4 años. Los elegidos por el Consejo, al comenzar el periodo del alcalde,
los 4 restantes a la mitad de su mandato para generar esta alternancia o cambio gradual, no súbito, de los integrantes de la Junta. Es bien importante el tema de la asignación del gerente. En una versión inicial de esta presentación yo había pensado que podría ser elegido por el alcalde, por razones que Ricardo Mejía explicará en su intervención. He cambiado mi posición, creo que debe ser elegido y removido por la Junta Directiva en función de su desempeño, y para establecer los candidatos elegibles se debería contratar una firma experta en selección de ejecutivos de alto nivel. La auditoría interna es fundamental porque, como antes dije, la tarea fundamental de la Junta es la supervisión de la administración más que la administración misma, y para poder desarrollar esa tarea con eficiencia es imperativo que el auditor interno sea designado por ella. El programa anual de auditoría debería ser controlado por la Junta o por un comité. Reflexiones finales. En la actualidad es posible que con muy pocas restricciones nominales y ninguna en la práctica, el alcalde elija la totalidad de los miembros de la libertad. El acuerdo de buen gobierno que firmó el alcalde Fajardo con el gerente Gaviria, pues como carece de efectos vinculantes, solo funciona, lo había dicho antes, cuando existe un consenso sobre la forma de conducir. La fórmula que estoy proponiendo consiste en buena parte en retornar al espíritu existente en el momento de creación de la empresa en 1955. Lina y Ricardo seguramente hablarán de eso en sus intervenciones. Esta debilidad de las estructuras de gobierno interno se presenta también en el ámbito nacional. Un futuro presidente, no creo que el actual, podría reorientar por completo las empresas estatales de ese orden. Y esto que ha pasado con EPM, esta suerte de crisis en que está la empresa, creo que infortunadamente está golpeando al conjunto de las empresas estatales o con intervención estatal, pues porque los proveedores de financiamiento vía crédito o compra de bonos, pues pueden pensar, si esto pasó en EPM, pues puede pasar en cualquier parte. Anoto que la adopción plena de las propuestas que esbocé atrás y otras similares requieren una reforma de la Ley 142. Sin embargo, no sería necesario esperar a ese nuevo esquema normativo, como lo demuestra el caso pionero de la industria licorera de Caldas, simplemente con fundamento en compromisos de naturaleza política, no vinculantes, como el acuerdo Gaviria-Fajardo, mucho podrían ayudar a restablecer la confianza y la dinámica que siempre ha tenido EPM. En el caso de la empresa licorera de Caldas, estuve viendo cómo, mediante meras acciones con valor puramente político, en un breve periodo, el departamento de Caldas pudo multiplicar por 9 las utilidades que recibe de esa industria licorera. Mil gracias, esto era lo que yo quería plantear. Culmino aquí, agradezco a ustedes la atención y me dispongo pues a participar, a oír a mis colegas y a participar en el foro. Adelante, Ricardo. Bueno, entonces, como habíamos hablado y como es el programa, vamos a tener un pequeño conversatorio. Por amabilidad, mis contertulios pues quieren que yo iniciara aquí con esta introducción, entonces yo quisiera tirar aquí al ruedo pues una inquietud que va mucho con lo que decía Jorge Humberto. Cuando se crea la banca, cuando se crea EPM en el 55, pues obviamente había un problema de financiación delicado porque no teníamos los recursos para financiar una expansión tan grande.
estamos hablando si iba a expandir Guadalupe, iba a entrar Guadalupe, si no recuerdo mal, la tercera etapa, y se acudió al Exim Bank, y obviamente el Exim Bank, cuando vino aquí su delegado, lo primero que conceptuó es que prestaban el dinero si había una suficiente independencia de la política por parte de empresas. Entonces miremos cómo fueron los estatutos, que por demás los firmó nada menos que el alcalde de la época, que curiosamente pues era tío de Lina, quien nos acompaña acá. Entonces vamos a recordarle a su ancestro sentimental, y decía Darío Londoño, pues el alcalde de la época, cuando aprobó los estatutos: el alcalde de Medellín o secretario de su despacho que él designe, quienes presidirán la junta, 2 miembros de distinta afiliación política elegidos por el Consejo de Medellín entre sus miembros, más 4 miembros nombrados por el alcalde de ternas enviadas por el Banco de la República, por la ANDI, que se había fundado 10 años antes, por los comerciantes de la ciudad y por los bancos nacionales con oficinas locales. Así funcionó Empresas Públicas desde su fundación hasta el 94, cuando se despide la nueva Ley de Servicios Públicos que mencionó Jorge Humberto, la Ley 142, que yo quisiera pues con mis contertulios poner la opinión sobre la ley, y leo brevemente lo que queda establecido en los nuevos estatutos debido a la Ley de Servicios Públicos. Dice la ley lo siguiente: los estatutos, pues, de acuerdo a la ley. Artículo 7º, composición de la Junta Directiva. La Junta Directiva estará integrado a el alcalde de Medellín, quien la presidirá, o el delegado que él designe para que lo reemplace en las ausencias temporales. Este deberá ser funcionario de la administración municipal, quien lo reemplace, por supuesto. B, 5 personas designadas libremente por el alcalde. C, 3 personas escogidas por el alcalde entre los vocales de control registrados por los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. Y voy al artículo 19 porque lo mencionó Jorge Humberto, que no tendría que ser así, pero pues en EPM quedó así, y en muchas empresas de servicios públicos quedó así. El gerente general será nombrado y removido por el alcalde de Medellín de conformidad con las disposiciones legales. La esencia del buen gobierno es que los 3 órganos de gobierno de una institución sean independientes y tengan los pesos y contrapesos para que cada uno pueda ejercer. Ninguno se puede exceder en sus funciones. Entonces, a la luz de lo anterior, le preguntaría yo a Lina, y quisiera pues como abrir el debate, que es un poquito lo que queremos: ¿mejoró el gobierno contra lo que tenía cuando se fundaron empresas públicas? ¿O abrimos una ventana a la politización en la formación de las juntas directivas y el manejo de empresas públicas con esta ley de servicios públicos, la ley que estamos hablando de servicios públicos del 94, que le dio carta blanca pues al alcalde de la época para expedir los estatutos que ya mencioné? Me gustaría entonces oír la opinión de Lina y cómo participamos aquí en un pequeño debate. A ver, Ricardo, yo creo que en derecho, yo soy abogada, lo que le queda a uno de 5 años de profesión son los fundamentos y los principios y los valores básicos del derecho, porque las circunstancias son cambiantes. Sin lugar a dudas, en el año 55, cuando Darío Londoño, hermano de mi mamá, creó las empresas públicas, se lo oí repetir durante toda su vida. Él tenía 2 principios fundamentales. Decía, las empresas públicas tienen que ser, primero, 100% del municipio, cosa que yo comparto plenamente. Y segundo, independientes. Por eso, esa sección de aguas que existía en el municipio de Medellín se separó y se creó en una empresa pública independiente. ¿Qué pasa? Aquello fue en el año 55. En el año 94, el Congreso de la República, basado en los criterios fundamentales de la reforma constitucional del 91, quiere diseñar unos modelos para que los usuarios de los servicios públicos puedan también hacer parte de esas juntas directivas, cosa que a mí me parece absolutamente respetable. Por eso se crean esos comités cívicos de control. ¿Qué pasa posteriormente? En la medida ya en que en los últimos años empresas públicas empieza a tener no solamente créditos de banca multilateral con garantía de la nación, sino incluso en las épocas que yo estuve en empresas públicas eran créditos que por el rigor técnico de empresas públicas no requerían ni siquiera garantía de la nación.
empieza a haber, digamos, ya llamados, necesidades de que el gobierno se vaya actualizando. Por eso yo quiero insistir frente a la ley 94 y hoy las discusiones son completamente distintas. Han pasado muchos años y los principios fundamentales tenemos que respetarlos, pero en mi opinión con modelos diferentes. Por eso, si me preguntas frente a la ley, yo creo y estoy convencida de que la ley abre una oportunidad maravillosa para que los usuarios puedan estar representados, pero dadas las circunstancias actuales y adicionalmente con el ingreso de Colombia a la OCDE recientemente, es claro que esas estructuras de gobierno corporativo de las entidades estatales hay que modificarlas. Jorge Humberto, ¿tú qué opinas? ¿Hemos mejorado o empeorado en el gobierno de empresas públicas sobre el tiempo? Pues a ver, diré una cosa dura. El buen desempeño de EPM obedece a un conjunto de factores, el rigor técnico, la calidad de su capacidad de gestión a lo largo de muchos años, pero también de un consenso político, de acuerdos fundamentales entre el estamento político, consejo, alcalde, y el estamento cívico, del que hacen parte usuarios, trabajadores, gremios, la Cámara, etc. Ese buen resultado no se explica, por consiguiente, por el acuerdo entre el alcalde Fajardo y el gerente Gaviria. Ese acuerdo lo que recogió fue un compromiso incoercible, inejecutable, como lo demuestra el hecho de que, a pesar de que se encuentra vigente, se ha producido una ruptura. Entonces, EPM nunca ha tenido, por lo menos del 94 para acá, una estructura de gobierno sólida, adecuada. De facto, como lo hemos observado, el alcalde puede nombrar el gerente y puede nombrar con muy pocas o nulas restricciones la totalidad de los directores. Y ese es el esquema, infortunadamente, perverso en el que estamos. De pronto creíamos, como en la fábula, que el rey estaba adecuadamente vestido y resulta que estaba totalmente desnudo. A mí no me sorprende que haya ocurrido esto. Era un riesgo que se había materializado en dimensiones pequeñas con algunos alcaldes, y para no personalizar la discusión no voy a mencionar sus nombres, pero fue siempre producto del azar, de la buena suerte de Medellín que hubiese un consenso básico. Ahora que ese consenso básico, con esto termino, se rompe, lo que se ve claro es que no tenemos unas reglas de gobierno corporativo y que hay que arrancar a construirlas. Mientras eso es posible, en el plano jurídico, que es cómo se plasman esos acuerdos para que tengan coercibilidad, para que tengan dientes, quizás podría pensarse, sé que las circunstancias no son propicias, pero valdría la pena intentarlo, un nuevo acuerdo que de pronto permita superar las muchas dificultades de entendimiento, la pugnacidad existente que tanto daño hace a EPM en una coyuntura tan difícil como la que afronta la empresa en la actualidad. Sí, efectivamente, como dice Jorge Humberto, hemos tenido la fortuna en Medellín que ha habido una buena colaboración de lo que internacionalmente se llama la triple hélice. Medellín ha tenido un trabajo estrecho entre academia, Estado y sector privado, y cuando el alcalde ha entendido la importancia de esa triple hélice, pues hemos tenido la ventaja de que el gobierno de empresas públicas ha sido pues muy bien estructurado desde el punto de gobierno corporativo. Pero desafortunadamente la ley le permite al alcalde que tenga intereses políticos
jugar unas cartas que no tiene que respetar ningún compromiso con el sector privado o académico y utilizar, como ha pasado y como lo dice Jorge Humberto, esto pues no es primera vez que hay sorpresas con empresas públicas que nos llaman la atención. ¿Cómo sería la inquietud cuando sale la ley de servicios públicos que el doctor José Gutiérrez Gómez, quien fue pues presidente de la ANDI, un empresario reconocido aquí en Antioquia, a quien todos pues muy cariñosamente le decían Don Guti, cuando vio la ley dijo, con sorpresa dijo, no sé cuáles sean las ventajas que tenga una junta nombrada en su totalidad por el alcalde. Creo que una junta múltiple puede mover mejores intereses y espíritus de eficiencia en la administración. O sea, pensaría uno, algo estaba rememorando de la parte inicial cuando los gremios, que es un poquito la propuesta que está haciendo Jorge Humberto, proponían al alcalde, el alcalde elegía, pero de ternas que proponían gremios especializados. Entonces le llama a uno la atención que el mismo Guti en esa época se sorprendió cuando sale la ley de servicios públicos porque si no había un trato muy equilibrado del alcalde, pues efectivamente podían ocurrir sorpresas como las que estamos viviendo. La pregunta que uno se podría hacer es si es que el legislativo en el 94 le faltaba mejor conocimiento de la importancia de la independencia de los órganos de gobierno, porque al permitir que el alcalde nombre la totalidad de los otros dos órganos de gobierno, obviamente la independencia desaparece. Entonces, cuando uno mira, y lo mencionaba Jorge Humberto y lo mencionó también Lina, la propuesta de la OCDE es que se le dé mayor independencia a las empresas de Estado o a las empresas industriales y comerciales, cosa que habría que, como también se dijo anteriormente, modificar la ley. En conversación esta mañana con Lina hablábamos de la posibilidad de modificar la ley. Vemos que no es fácil, Lina, esa modificación, pero como también lo dijo Jorge Humberto, dentro de la ley actual, si el municipio se comprometiese a eso, como ya se mencionó, lo de Industria Licorera de Caldas, acomodándose a la ley, se podría dar representación a otros estamentos para que hubiera una diversidad mayor en la Junta. ¿Ves eso atractivo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Ricardo, yo creo que la razón por la cual yo acepté participar en este foro, que muy gentilmente me invitaron de Cimbro, es porque como Cámara de Comercio de la institución lleva ya más de 12 años trabajando con el municipio en lo que hemos llamado Conglomerado Público Municipio de Medellín, 35 entidades. Y cuando se habla de eso, lo que se busca precisamente es que en cada una de esas entidades se cumplan con unos principios de gobierno corporativo. Una situación como las que presentan empresas públicas es, en mi opinión, la mejor oportunidad para abrir ese diálogo. Yo no creo que el legislador del año 94 se haya equivocado. Acuérdate que veníamos de una constituyente del año 91. Lo que sí creo es que las dinámicas sociales son absolutamente variables y es una oportunidad para que revisemos esa situación que fue regida por la ley. Claro que sí se puede, sin infringir la ley, actualizar ese acuerdo. E incluso yo tengo una propuesta que me voy a atrever a hacerla. Pues hay unos mucho más conocedores del tema de gobierno corporativo, mucho más estudiosos como ustedes dos, que hacen una propuesta de cómo constituir esa junta directiva. Yo la propuesta que tengo es que en los próximos 15 días se organice una mesa de expertos, que el señor alcalde escoja 3 expertos en temas de gobierno corporativo, nacionales, internacionales, que él escoja 3. Se le puede pedir a Cimpro que Cimpro escoja un experto en gobierno corporativo. Esa sociedad, lo que se llama la sociedad civil, que ya Jorge Humberto la describió, escoja otros 2 expertos en gobierno corporativo y el Consejo de Medellín escoja 2 expertos en gobierno corporativo. Estaríamos hablando de una mesa de trabajo de 8 personas expertas en gobierno corporativo que tienen un único objetivo, es que le presenten al Consejo de la Ciudad un proyecto de acuerdo ya redactado por esos 8 expertos para que el Consejo de la Ciudad debata ese acuerdo. Obviamente,
ese acuerdo tiene que estar dentro del margen de las competencias de la ley. Quedarán algunos aspectos que no se podrán regular, no tengo el detalle, pero sí no tengo duda ninguna de que con la colaboración del Consejo de Medellín y con la aceptación del señor alcalde en una mesa de expertos, ellos podrán recomendar una actualización de ese convenio marco. No sé si soy clara en mi propuesta, pues. Muy clara, pero quisiera como que profundizáramos un poquito y en la propuesta que hizo Jorge Humberto hay un tema que me gustaría oír tu opinión. Yo creo que a toda la audiencia le gustará y le interesará pues este debate. La propuesta de un nombramiento de la junta escalonada, que me parece muy valioso porque cambiar una junta en su totalidad en un solo periodo le parece a uno atrevido, es sin duda alguna no es conveniente. Entonces, desde el punto de vista procedimental, ¿consideras que el nombramiento de esa junta, por lo menos escalonado, sería un aporte valioso? Absolutamente, por eso a mí me daría mucha tranquilidad si 8 expertos en gobierno corporativo, repito, 3 escogidos por el alcalde, 1 por Simpro, 2 por los concejales y 2 por la sociedad civil, se sientan y debaten una propuesta como esta que plantean ustedes en este momento, de que la Junta no cambie toda. Me parece que sería uno de los elementos fundamentales de la discusión y tengo la certeza que 8 expertos tomarían ese elemento como un elemento de la técnica del gobierno corporativo muy valioso. Jorge Humberto, te cayó trabajo, tu opinión. Yo creo, a ver, yo creo lo más valioso de la propuesta de Lina es que tiende un puente al alcalde. Yo creo que ese es un buen camino. Aquí tenemos todos los antioqueños, yo no dejo de serlo, jamás. Estamos preocupados por la situación, por el desgaste, por el daño no necesariamente visible en el corto plazo que el conflicto actual con el alcalde está teniendo. Entonces, tender puentes para una discusión razonada sobre gobierno corporativo de la institución, a mí me parece que es una idea valiosa que acojo. Creo que ese es un buen camino. Yo dejaría abierto si esto es por la vía de un acuerdo municipal o por la vía, al menos transitoriamente o temporalmente, de un nuevo acuerdo entre la empresa y el alcalde. ¿Por qué lo digo? Por una consideración fundamentalmente de tipo jurídico. Es inmanente a las empresas industriales y comerciales del Estado que su gobierno corresponda integralmente al propietario, en este caso el municipio de Medellín. Y cuento una anécdota. Yo participé como abogado de planeación nacional en los procesos de discusión de lo que vino a ser la ley 143 del 94. Y la idea que tenía el gobierno nacional es que todas las empresas deberían convertirse en mixtas para poder darle entrada plena a los mecanismos de gobierno que básicamente implican una elección por los accionistas de la junta directiva y del gerente de la empresa por esa junta directiva. Y en eso EPM fue, y Medellín toda, su estamento político, fue bien insistente en que no quería nada distinto que preservar la estructura de empresa industrial y comercial del Estado. Entonces, ahí hay unas restricciones legales, entonces puede que en el corto plazo las soluciones definitivas, creo yo, que provendrían de una reforma de la ley 143 que no sabemos cuándo se puede dar, que podría volverse al esquema sin dientes, no es coercitivo, pero como solución práctica. Pues al menos esa es una posibilidad de un nuevo acuerdo, de una renovación del contrato social, digámoslo así, de la ciudad en torno a su empresa líder. Pero estoy de acuerdo
propuesta de Lina, la comparto totalmente. Bueno, yo quisiera también escuchar un tema filosófico, a ver, porque es que estamos hablando del propietario. Y a mí lo que no me gusta, Lina, de la ley de servicios públicos, que tiene infinidad de cosas buenas, ya lo mencionó, ¿no? Permitió el ingreso del sector privado, creó competencia, eso ha hecho que los servicios mejoren sin duda alguna en todo el país. Pero lo que no me gusta es que casi que le permitió al alcalde creer que él efectivamente es el dueño. Entonces, mi pregunta filosófica es, las empresas de servicios públicos son o del municipio, del departamento, de la nación, no del gobernante de turno. Entonces me parece que el legislador debía buscar fórmulas más creativas, porque no es que el dueño de la entidad está cambiando cada 4 años, o cómo lo entienden ustedes. No, ese es un debate maravilloso, por supuesto, y creo que tenemos que volver a esos dos pilares, es decir, debe ser 100% pública, 100% del municipio de Medellín, pero independiente. Claro. Esa independencia, ¿qué indica? Que el señor alcalde de turno es elegido democráticamente, pero el haber sido elegido democráticamente no le da la característica de poder ser, entre comillas, el rey de una empresa que es el 100% pública. Eso es un debate filosófico entretenidísimo, Ricardo. Sin embargo, dada pues la oportunidad que nos dan en este foro y que el sentido fundamental de Simpro es buscar soluciones, a mí me encanta en este foro que seamos creativos en buscar soluciones. Y damos un debate entretenidísimo sobre la propiedad de lo público y la representación de los ciudadanos en lo público. Que no es en empresas públicas, es en cualquiera. ¿Puede el alcalde entonces, en gracia a esta discusión, actuar como dueño único? Tiene la ley se lo permite, pero como digo, filosóficamente, ¿tu opinión crees que es correcto que él se siente el dueño? Por supuesto que no. En el plano formal legal, pero ese plano legal formal se puede cambiar por el Congreso y debería cambiarse, puede hacer las cosas que hizo. El debate que ha tenido la ciudadanía con el alcalde, yo mismo escribí alguna columna sobre eso, es fundamentalmente un debate conceptual y político. Él se refugia, y es razonable que lo haga, estrictamente en consideraciones de orden jurídico. Nada de lo que ha hecho desde el punto de vista jurídico que yo conozca es objetable desde el punto de vista legal. Ahora, me parece altamente inconveniente. ¿Cómo regresamos, a pesar de que tenemos un régimen legal defectuoso, a unas estructuras de gobierno que así no sean vinculantes ni obligatorias, restituyan la paz social, el acuerdo civil político sobre las empresas en el corto plazo? Y ese es el puente que está tendiendo Lina a través de un panel o de un grupo de expertos que haga propuestas. Yo creo que es algo que tiene el mayor sentido del mundo, y si yo fuera el alcalde estaría encantado de aceptarlo, porque empezaría a mostrar pues que le preocupa la situación. Él en público es muy duro, muy contundente, muy agudo, muy talentoso, pero él en su foro íntimo debe estar muy preocupado de la situación. O sea, él es un político osado, atrevido, talentoso, y hace su papel, pero si le tienden desde la sociedad civil, como lo está haciendo Lina, un puente, es no solo deseable, sino también probable que lo acepte. Por supuesto, es una oportunidad de crear vínculos con toda la sociedad civil y salir de la dificultad de una manera pues muy airosa, porque sería con consenso en todos los estamentos según la propuesta de Lina, porque ahí no va a estar, ahí van a estar todos representados según esa propuesta. ¿Por qué no volvemos Pero yo quiero insistir en eso, Ricardo. En el panel de expertos, yo no pretendo, por ejemplo, que esté sentada Lina Vélez como Cámara de Comercio, sino que esos estamentos sociales escojan 2 expertos en gobierno corporativo. Sí, muy claro. Que queda claro. Sí, pero al estar representadas diferentes,
o sea, hay representantes, hay especialistas, pero nombrados por diferentes estamentos de la sociedad, no todos nombrados por el alcalde o por el consejo. Digamos que va a ser una entidad o un grupo, una mesa de trabajo despolitizada con tu propuesta, que yo entiendo que tú quieres, ¿no es cierto? Expertos, no politizadas, sino expertos. Sí. Incluso yo me voy un poco más, yéndome a la historia de Tío Darío por allá en el año 55, él contaba con mucho orgullo que cuando tomó la decisión de sacar la sección de aguas del municipio para crear las empresas públicas de Medellín, Diego Tobón Arbeláez le regaló los estatutos. Él tenía una oficina de abogados muy importante y no le cobró al municipio por esos estatutos. Yo conservo en mi casa los estatutos originales. Y yo, mi convocatoria es lo mismo, a esos 8 expertos que no cobren honorarios, que se sienten sin que ninguno gane más, de manera absolutamente cívica y voluntaria, a presentar ese texto para el Consejo de Medellín. Bueno, ojalá la propuesta. Ojalá no esté escuchando porque es una propuesta muy válida. Pero volvamos a lo de la OCDE, que lo mencionamos y me parece valioso porque hay una comparación o un paralelo que debíamos analizar los tres. Cuando prácticamente desde principios de este siglo el Estado Nacional y el gobierno pues han estado preocupados por la productividad de las inversiones del Estado. El Estado tiene inversiones que son el 32 o el 35% del PIB y sabe que no las administraba correctamente, y este deseo pues de despolitizar esas empresas ha ido funcionando. Fue así como el gobierno, con base en las recomendaciones de la OCDE y con el fin de buscar más transparencia y eficiencia en las empresas del Estado, lo mencionó Jorge Humberto en su introducción, pidió pues el documento COMPES 3851 del 2015, y allí establece, voy a leer porque es interesante: el gobierno nacional debe evitar involucrarse en las funciones diarias de las juntas directivas y la gestión cotidiana de las empresas, lo anterior dándoles autonomía operativa para ejercer sus funciones. Pues esto es breve y conciso. El gobierno, también lo dijo Jorge Humberto, el caso es que hasta el 2015 prácticamente los 16 ministros estaban en juntas directivas. A la fecha no hay ningún ministro en juntas directivas de empresas del Estado o empresas industriales y comerciales o mixtas. Entonces la pregunta que yo quisiera plantearles a ustedes es si eso es bueno para el gobierno nacional, si la OCDE está exigiendo esa transparencia, un departamento de un municipio de la importancia y la relevancia que tiene Medellín y Antioquia. ¿Por qué no copiamos lo bueno? ¿Por qué no vemos que eso es bueno y está pasando en todo el mundo? Y aquí nos empeñamos en que no, es que esa junta pertenece a mi gobierno, yo tengo que intervenir esa junta, que contradice pues lo que ya la OCDE y el gobierno nacional están estableciendo. Opiniones. Lina, tú primero, si me permites. Démosle a Jorge Humberto, que es el experto en OCDE. No, pero sí iba a decir algo con relación a OCDE, y es una sugerencia que te hago a tu propuesta. Si le pedimos a la OCDE una ayuda específica, mándenos un experto para esa comisión que tú estás planteando, lo hacen al rompe. Esa es una excelente idea, Jorge Humberto. Incluso esa idea fue planteada por el mismo señor alcalde hace unos 15 días en un foro en que yo lo escuché. De manera que él lo dijo y lo dijo pues muy entusiasmado. Es una excelente propuesta. Tener a la OCDE sentada en esa mesa de expertos, sin lugar a dudas, un gran aporte para la mesa. Y ya en ese punto, Ricardo, uno tiene que entender un poco las diferencias entre lo que pueden ser las entidades del gobierno nacional cuando hablan del IFI, del banco agrario, ¿cierto? Porque hay una cosa cierta que es indiscutible, y es que el municipio de Medellín tiene una relación estrecha en su desarrollo social con las empresas públicas. De hecho, pues sus utilidades se transfieren directamente, y adicionalmente en el tema de infraestructura física de la ciudad, empresas públicas juegan un rol fundamental. De manera que conservando esa independencia como modelos de los que el gobierno nacional ha tomado
pues, o en Ecopetrol o en estas entidades o en el Banco de la República, que es el mejor ejemplo, uno puede perfectamente mantener un link con la administración, teniendo como se tiene hoy unos invitados permanentes. Hoy es invitado permanente el secretario de Hacienda, el secretario de Planeación, cosa que a mí me parece fundamental. Yo pues fui secretaria general de Empresas Públicas y la ligación entre el municipio y empresas públicas es inevitable y además tampoco sería conveniente. Por eso, mantener la independencia en la toma de las decisiones y mantener unos modelos de cercanía en el tema que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura del municipio. Y también, ¿por qué no?, como lo hacen hoy actualmente, en la destinación de esas utilidades, porque eso ha hecho que Medellín sea diferente de muchos municipios del país. Déjeme meter baza de nuevo. Una nueva ley de Murphy es, basta que haya una idea buena para que la dañen los que la quieren mejorar. Entonces, en desarrollo de esa ley de Murphy, Lina ya recogió la idea de que la OCDE esté en ese panel o comisión. Y es aquí donde voy a complicar las cosas. Y el propio gobierno nacional. Porque los efectos en la que está gravitando también sobre el gobierno nacional. De hecho, EPM podría ser un caso pionero en un proceso de avanzar en la estructuración mejor de las empresas estatales o con capital estatal y participación igualmente privada. Eso nos lleva pues a un panel de 10 personas que ya es demasiado grande. No, de pronto, pero podríamos reducir. Podríamos reducir, pero es bien interesante que esté el gobierno nacional, vale, ¿no? El gobierno nacional, el Ministerio de Minas y Energía, la OCDE, que nos mandaría de país el país no ha percibido todavía las ventajas de estar en la OCDE. Traer un experto internacional, sobre todo en una situación conflictiva como la que estamos, sería de gran utilidad. No, igual la participación del gobierno. El alcalde lo anunció, Jorge Humberto, y yo no veo que haya ninguna dificultad. Es decir, para que sea plural la mesa de expertos es perfectamente viable. Que la sociedad civil escoja uno, que el Consejo de Medellín escoja uno, Simpro escoge uno, el gobierno nacional, la OCDE otro y 3 del alcalde. Eso queda perfectamente bien. Excelente. Sí. Maravillosa tu intervención, claro, por supuesto. Aquí lo que estamos sentados es para encontrar soluciones. Esa es la invitación de Simpro. Hay un tema que me gustaría que tratáramos, que no hemos tratado antes de terminar, nos estamos de pronto pasando unos minutos. En un documento muy interesante que me regalaron de Empresas Públicas hace unos años, hacen un recuento de cómo fue el desarrollo de los servicios públicos acá en Medellín y cuentan pues una anécdota interesante como cuando el oidor Moni Velarde a finales del siglo XVIII viene a Medellín y se encuentra pues una ciudad que tendría 5.000 habitantes y todavía su población pues tenía que ir a las quebradas a recoger el agua y su gran aporte tecnológico fue con el sector privado construir una fuente en lo que hoy es el Parque Berrío. La gente ya no tenía que ir a las quebradas, sino que lo traían desde la quebrada Santa Elena arriba y la gente pues tenía agua permanentemente. Si uno mira el desarrollo de los 3 servicios públicos, tanto telefonía como energía, como agua, siempre fue con participación privada. Hasta hay una presentación muy interesante de Ricardo Lano, quien era, de pronto ustedes lo recuerdan, fue un empresario antioqueño muy importante y quien a su vez fue miembro del Consejo Municipal mucho tiempo. Y cuando estaban hablando de servicios públicos, decía Ricardo que si algo debía la ciudad era agradecerle al sector privado que le enseñó al sector público a manejar los servicios públicos. Y en ese momento él mencionó al Consejo que en su opinión, debiendo ser un servicio para el bienestar de la comunidad, debía ser monopolio del Estado, que es un poquito lo que está sosteniendo Lina.
hago esta introducción porque ha habido una gran discusión como que si los privados participaran en la empresa pública o en una empresa como empresas públicas no fuera conveniente. Y yo veo pues que llevamos 300 años de colaboración de sector público y sector privado, que me parece que ha hecho de alguna manera empresas públicas es la empresa de servicios públicos más importante del país, que está en 100% en manos del municipio. Y si lo ha logrado es porque ha habido una buena colaboración. Entonces, mi pregunta es, ¿no deberíamos más bien fortalecer esa colaboración de sector público y sector privado para garantizar que hay los pesos y contrapesos que necesitamos? Adelante, doctor Jorge Humberto. Lina, ¿qué me pones a mí primero? Sigue tú en esta ronda y yo digo algo enseguida. Bueno, no, mira, exactamente ese era el punto fundamental cuando la Cámara de Comercio empezamos con la administración a hablar de conglomerado público municipio de Medellín, porque ese tema de definir la relación entre lo público y lo privado mediante una estructura de gobierno corporativo es el objetivo final del gobierno corporativo en las entidades públicas, Ricardo. Más allá de la discusión de este momento es cómo lograr mezclar el conocimiento de lo privado en las decisiones de los públicos sin que haya conflicto de intereses. Yo personalmente en mi experiencia no tengo duda que la participación del sector privado en lo público, no solamente en empresas públicas, en todas las 35 entidades del conglomerado público ha sido definitiva para su crecimiento y tengo el privilegio y el orgullo de haber participado en muchas de esas juntas directivas. Ese es un valor que hay que rescatar y el gobierno corporativo es el camino para rescatarlo. Yo estoy seguro que una persona como Jorge Humberto o el mismo Ricardo, que sí son los verdaderos estudiosos de este tema, yo no, valoran por encima de cualquier circunstancia esa participación cuando se hace de manera legítima y sin conflictos de interés. Ricardo, Tina, amigos todos que nos escuchan y nos ven, una de las causas que hacen tan dolorosa esta fractura que ojalá superemos pronto es que va en contravía de un esquema de colaboración y de armonía entre los estamentos civiles y políticos de la sociedad, o como suele decirse, del sector público y del sector privado. Cuando Darío Londoño creó con los criterios que tú estás contando y que están reseñados, que Ricardo ha reseñado, creó Empresas Públicas de Medellín, seguramente tenía en la mente otro episodio trascendental de la vida de la región y del país. Me refiero a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros en Medellín en 1927. Fíjense ustedes la magnitud de lo que se hizo en ese momento. Unos empresarios llegaron a la conclusión, empresarios del café, de que sus posibilidades de acceder a los mercados internacionales requerían unos recursos que el Estado no podía proveer, y se comprometió en una causa de interés público a suministrarlos voluntariamente. La contribución cafetera fue voluntaria desde el año 27 hasta 1940, cuando se creó el Fondo Nacional del Café. Y ese acervo de recursos en el departamento de Antioquia, que fue y sigue siendo el principal productor de café, generó una simbiosis para el desarrollo de infraestructura financiada con recursos derivados de la exportación de café, ejecutado por la Federación de Cafeteros en buena parte, pero en gran armonía con el departamento de Antioquia y con el municipio de Medellín. Es otro antecedente sumamente importante de esta armonía que ha sido tan valiosa para Antioquia, que es lo que se ha fracturado. Ojalá pronto superemos esa situación. Señores, por el chat nos dicen que abramos las preguntas. Bueno, entonces abramos las preguntas, entonces suspendemos aquí ya que ellos nos manejen el tema. Muchas gracias pues a los señores de Cipro por darnos esta oportunidad y entramos en la segunda etapa.
Bueno, una pregunta la hace Jorge Lenin. ¿Están actuando eficazmente las líneas de defensa de la empresa en términos de auditoría frente a la compleja coyuntura administrativa de EPM? ¿Ustedes qué opinan? Yo personalmente no tengo información suficiente para responder con claridad a esa pregunta. No conozco. Sí, igualmente Yo no infortunadamente conocemos, tampoco. sí, no conocemos el movimiento interno de empresas para dar un juicio al respecto. Bueno, está bien. Ahora nos pregunta María Sánchez, ¿qué papel podría jugar la Asamblea o la Gobernación de Antioquia en este gobierno corporativo que propone Lina? Yo pienso que para el escenario que estamos discutiendo, la gobernación y la asamblea no juegan ningún papel dentro de la estructura de gobierno. Cosa distinta a lo que se ha discutido en los medios, que es válido, que por la gobernación son propietaria de Hidroituango, pues ahí tiene un rol, pero creo que no nos deberíamos desviar en esa discusión. Mi respuesta precisa es esa. En el tema de gobierno corporativo, no juega ningún rol ni la gobernación ni la asamblea. Bueno, una pregunta para los tres. ¿Qué podría pasar si EPM como empresa estatal... Pero sería interesante que mis compañeros opinen sobre la segunda pregunta, Julio César, si te parece. Ah, bueno, listo. ¿Tienen alguna opinión sobre ella? Yo, si me permiten, doy opinión. Muy rápido. Y, perdón, Jorge Humberto, ¿tú quieres primero? Si quieres, adelante. No, sigue. Sobre la participación de la Asamblea, del departamento en esta discusión. Lo voy a explicar en esta forma, Julio César. La principal función, como lo dijo Jorge Humberto, de la Junta Directiva es ayudarle al gerente a diseñar la estrategia de la institución. Si una institución no tiene un camino definido para los próximos 5, 10, 15 años, querría decir que cualquier camino es bueno, y empresarialmente y en la vida misma no es así. Uno, todos como personas y como instituciones tenemos que ver dónde está la mejor oportunidad de desarrollo profesional para uno como individuo y para la empresa, tanto industrial, comercialmente y como servicio a la comunidad. Como en empresas públicas, que yo creo que la colaboración que ha existido ha permitido ese blindaje relativo de la política y nos ha ayudado por esa colaboración y simbiosis que hay gobierno municipal y sector privado, pero tan claro es que no había una estrategia a largo plazo que no olvidemos que Hidroituango, que no les quepa la menor duda que va a salir bien y que va a ser exitoso y que va a solucionar el problema de energía del país. Un proyecto de esa importancia salió a flote porque la gobernación fue la que participó en esa sociedad de Hidroituango que había inicialmente, donde había empresarios privados, estaba la gobernación y estaba la alcaldía. El gobernador de la época consideró que ahí había una oportunidad, empezó a comprarle a los privados, cogió mayoría y ahí fue que empresas públicas se dio cuenta que se estaba quedando por fuera. Así de claro fue la situación. Entonces, lo que usted dice, y dice la persona que pregunta, Julio César, en ese caso concreto, fue la gobernación la que forzó la estrategia que no tenía EPM, porque cuando el doctor Tejada en 1969 se va recorriendo todo el río Cauca y descubre esa garganta donde había una oportunidad especial para construir Hidroituango, eso estuvo engavetado durante todo el tiempo hasta que la gobernación vio la oportunidad y salió a flote. Entonces, eso me da a mí la oportunidad para decir, y voy a traer un caso como ejemplo, para que, y respetando lo que dice Lina, el metro de Medellín, que tiene un sistema de gobierno bien interesante porque ahí está la alcaldía y la gobernación como propietarios, la nación entiendo después como propietario. Entonces cada uno elige miembros en la junta directiva y hay una diversidad en esa selección de miembros de junta. Ninguna tiene control completo. Entonces una fórmula, si entiendo bien la propuesta y la inquietud de Julio César, es una fórmula, si empresa se está prestando servicio a todo Antioquia, no solo ya Medellín, se puede democratizar participando el departamento. A mí me parece que sería una discusión interesante para ese foro y ese grupo de gobierno que está proponiendo Lina, porque sería una manera de abrir un poquito la propiedad, que siga siendo
pública, pero no pública municipal, y habría otros estamentos participando en su direccionamiento. El Metro de Medellín es el mejor ejemplo. No entendí la pregunta de esa manera, pero tu visión la comparto, Ricardo. Yo Sí, entendí la pregunta de otra manera. Adelante, Jorge Humberto. Doctor Jorge Humberto, su opinión. No, se trata de definir el gobierno de una empresa municipal como EPM. No hay por qué abrir una discusión con el departamento y con los estamentos institucionales del departamento de Asamblea y Gobernación. Sin embargo, siempre EPM tuvo una relación armónica con el departamento que se materializó en el proceso de expansión de los servicios públicos de una manera paulatina, pero constante, por fuera del territorio del municipio de Medellín hacia otras áreas del departamento, hasta el momento en que, si no recuerdo mal, se liquidó la empresa departamental que se llamaba EDA, ¿verdad? Se llamaba EDA, EADE. Y EDA también, Empresa de Energía de Antioquia y Empresa de Teléfono. Sí, esa fue antes, primero fue EDA, Empresa de Energía de Antioquia, y después fue EADE, Empresa Antioqueña de Energía. Pero ya no existen, ¿verdad? No, esa empresa se liquidó. Se liquidaron porque evidentemente el departamento entendió que era mejor avanzar de la mano de EPM en vez de buscar un camino propio. Ahí viene una ruptura nueva. Fue francamente una ruptura lo que hizo el gobernador de Antioquia, que quiso ganarle de mano a EPM y obligó a EPM a que entrara en ese consorcio de lo que hoy es Hidroituango. Ese no fue un buen camino, porque fue un camino hostil, porque no fue el camino de la colaboración que siempre había existido. Me llama mucho la atención lo que dice Ricardo, el esquema de gobierno del Metro de Medellín, que es otro ejemplo exitoso. Hay que tener bien en cuenta cómo se constituyó a esa empresa, que es una empresa por acciones, y qué podemos aprender de ella para los efectos de EPM, pese a que mientras el Metro es una empresa, es una sociedad de economía no mixta entre público y privado, no, pero sí entiendo que mixta entre social y comercial del Estado. Sí, sigue siendo inversión de los tres, hay inversión de los tres, Jorge Humberto. Sí. Es una situación un tanto distinta, pero ese es un precedente, yo no lo había pensado, es un precedente muy interesante y muy valioso que debería tener en cuenta la comisión o panel que Lina propone si el alcalde acepta esa figura. Bueno, hay otra pregunta. De acuerdo con lo que nos contó Jorge Humberto, los ministros salieron de las juntas directivas de las empresas estatales nacionales. Algo así parecido sería como relacionado con una empresa local, una empresa municipal, que el administrador político de turno que está en el manejo de la ciudad también pues salga de igual manera como lo hicieron los ministros de las juntas directivas. ¿Ustedes qué piensan si la OCDE, si no se cumple como esa directriz, a pesar de que Jorge Humberto nos decía que era voluntario o no era mandatorio, ¿qué podría pasar si eso no ocurre en Medellín? Esa pregunta para los tres. Yo voy a arrancar por clarificar la pregunta. Si te entiendo bien, la pregunta es la siguiente. Si la OCDE recomienda que el alcalde en representación de los propietarios no debe hacer parte de la junta directiva. Sí, correcto. Esa es y si el alcalde no acepta esa recomendación, ¿qué pasa? Sí, ¿qué podría pasar? Pues yo creo que esa es parte de la función prioritaria de ese panel de expertos que yo recomiendo.
porque creo que esa decisión no debe ser una decisión del señor alcalde, ni del Consejo de Medellín, ni una recomendación nuestra, ni de la OCDE. Debe ser una recomendación de esos 8 expertos. Ahora, ¿qué aspiraríamos? Que si el señor alcalde tuvo la oportunidad de escoger 3 expertos y esos 3 expertos son los que recomiendan, pues es creíble que el señor alcalde acepte la recomendación de sus 3 expertos, advirtiendo que yo no sé cuál va a ser la recomendación de esos expertos. Es posible que, dadas las condiciones de esta empresa, que es única en el país, 100% de un solo municipio, es posible que la OCDE no tenga esa consideración. No sé si la tendrá o no lo tendrá. Y la OCDE será una voz dentro de 8. Entonces creo que esa discusión debe darse con argumentos dentro de ese panel de expertos. Obviamente con la posibilidad de que el señor alcalde acoja lo que ellos recomienden. Ricardo. Sí, Julio César. Me preocupa y yo he visto siempre con inquietud que una de las 5 empresas más grandes del país cambia, no el dueño, pero el apoderado del dueño cada 4 años. Cambia la junta directiva y cambia el gerente cada 4 años. Y le voy a poner un ejemplo. ISA es una compañía que fue fundada, ustedes me corrigen, pero ISA es del 67, si no me falla la memoria. O sea, tiene empresas públicas, tiene 13 años más. Empresas públicas ha tenido 25 gerentes. ISA ha tenido 6 gerentes. Entonces eso juega un papel fundamental. En ISA los gerentes son formados en casa. Normalmente los gerentes, si usted mira, por ejemplo, al doctor Javier Gutiérrez fue formado en casa. El doctor, el exministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón, había sido presidente de la junta directiva. O sea, el actual gerente, el doctor Vargas, fue miembro de la junta directiva. Cuando entran a la compañía a gerenciarla, conocen la cultura, saben cuál es la estrategia, hay continuidad en los procesos. Miremos curiosamente que todos estos debates, ISA, yo no oigo un debate de ISA hace 30 años de problemas de gobierno. Yo nunca he oído que hubo un presidente se posesionó y se tomó ISA. Claro que ISA ya tiene pues participación del sector privado porque ellos son una empresa mixta, pero eso es a partir del 2002 y antes funcionaba igualmente con un relativo buen gobierno. Entonces me preocupa mucho, Julio César, que una de las 5 empresas más grandes del país, cuando está compitiendo en un mercado que cada vez va a ser más difícil por lo siguiente, lo dijo Jorge Humberto, ya no se nos olvide que la energía solar ya está haciendo muchas viviendas autosuficientes. Eso puede crear unas competencias para empresas públicas que tiene que ser mucho más ágil que lo que está haciendo hasta ahora. Cuando hay un gerente que está cambiándose cada 4 años, para el tamaño de empresas públicas, usted que es funcionario de esa institución, reconocerá conmigo que el gerente empieza a entender la compañía a los 2 años y a los otros 2 años ya tiene que retirar. Entonces me parece que lo que intentamos nosotros desde el punto de vista de gobierno es el mismo. Nosotros los propietarios, los medellinenses, y hablaba yo con Lina al respecto, lo valioso de estos foros es crear conciencia ciudadana. Si esa empresa es de nosotros, creémosle un gobierno lo mejor posible, no quitarle al alcalde la posibilidad de intervención de ninguna manera, pero que sí mejoremos la visión a largo plazo, porque en el momento en que llegue la competencia y cambie con una tecnología disruptiva, las posibilidades de empresas va a tener que ser mucho más ágil en su reacción. Entonces me preocupa mucho que siguiera en la misma situación. Muy bien. ¿Y el doctor Julio Humberto qué opina? No, en esencia el paradigma de estabilidad que está tan asociado a la eficiencia y la eficiencia tan asociada al conocimiento que se desarrolla con participaciones prolongadas es incuestionable. Aquí hay situaciones de conflicto que hay que resolver. ¿Cuál debe ser el papel del alcalde en una empresa que tiene una vocación de largo plazo e intereses de largo plazo
cuando el alcalde tiene un periodo acotado a 4 años. La presencia de concejales es también problemática, aun cuando en defensa de esta propuesta que está contenida en lo que expuse antes, pues como lo dije, ese es el estamento político, que serían 3 personas, frente a 4 serían del estamento civil. Pero, digamos, estos temas de composición y estructura específica de la Junta son temas de gran debate. Lo que no debería hacerlo es que el gerente debería ser nombrado por la Junta Directiva y removido por ella, y que en la estructuración de la Junta Directiva el alcalde no debería poder tener las facultades prácticamente ilimitadas que tiene en la actualidad. Yo creo que ese es la nuez del conflicto, del consenso básico, y los detalles podríamos dejarlos para discusión posterior, sobre todo si funciona como me parece que podría proponerlo Simpro y la propia Cámara de Comercio, esta idea del panel o del grupo asesor de alto nivel en materia de gobierno corporativo. Bueno, voy a hacer una última pregunta para el doctor Jorge Botero. Amplíenos las razones por las cuales usted ve la inconveniencia de la transferencia de activos de la empresa hacia la entidad estatal. Y dice que solamente debería haber transferencia de recursos líquidos. ¿Por qué la inconveniencia de la transferencia de activos? Yo no hablé de transferencia de activos. Yo hablé de transferencias en especie. Es decir, situación que se presenta cuando el alcalde viene y le dice, oiga, encárguese usted, voy a hablar en abstracto porque no conozco suficientes detalles, de desarrollar un determinado parque que a la ciudad le interese. Ya. Ese no es el objeto social de EPM. La respuesta que yo le daría a esa solicitud del alcalde, si fuera director de EPM, es no. Tome sus utilidades, las que el remanente de las ganancias que sean repartibles después de tomar unas determinadas provisiones para proteger el capital y la expansión de la empresa, y con esos recursos desarrolle usted el parque. Ya. El parque es un ejemplo como cualquiera otro. Entonces, si el alcalde viene y le dice a EPM, ok, pero tú me lo construyes porque tú sabes de eso. Yo creo que la respuesta institucionalmente correcta, desde el punto de vista de los intereses de la ciudad, de la empresa y del alcalde, debe ser, ok, compita EPM con el sector privado por hacer esa obra. Yo en principio diría que no debe hacerlo por la restricción del objeto social. Pero a mí esos ejercicios informales, dame una plata y para que me lo hagas, o dame la plata y después yo te contrato a ti, no, a mí no me parece que eso sea sano. Lo viví intensamente cuando fui presidente de Bancafé, con el comité departamental del Quindío. Es el comité departamental del Quindío y me dice, oye, dame un crédito a tasas blandas para comprar un lote y construir una sede para el comité de cafeteros, y en cambio yo te doy estos y estos beneficios. Ya no me acuerdo cuáles. Mi respuesta, ¿cuál fue? Cobra tú por lo que produces y por lo que me quieras entregar, lo que vale en el mercado, yo te cobro por el crédito lo que el crédito vale. O sea, no confundir los roles. Mucha información, eso se ha vuelto frecuente con el paso de los años, que EPM recibe el encargo de hacer determinadas cosas que le interesan a la ciudad, probablemente obras de gran valor y de gran mérito social, no lo discuto, pero con un mecanismo tortuoso que confunde el objeto social de EPM de un lado
y distorsiona la relación de la empresa con su propietario. Ahí van tus utilidades, todas, y tú verás qué haces con ellas. Si ejecutar parte de eso corresponde a mi objeto social, podemos contratar en condiciones de competencia abierta. Bueno, muchas gracias. Julio César, yo quería agregar una cosita muy corta respecto al comentario de Ricardo Mejía sobre la estabilidad, porque ahora como el proyecto pues que fue, digamos, el Florero Llorentes y Hidroituango, han pasado por un solo proyecto 4 alcaldes, 4 gerentes, 4 juntas directivas, y si uno quisiera recuperar la historia del todo, es francamente muy difícil, porque frente a un mismo proyecto hay visiones tan diversas que de ahí que uno de los análisis importantes es el tema de la estabilidad. Antes de la elección popular de alcaldes, y lo sé por conocimiento propio, pues porque José Jaime Nicol, mi marido, fue alcalde, cuando lo nombraba el presidente siempre le decía, usted es nombrado alcalde y le advierto, el tema de PM no lo decide usted solo. Y Diego Calle Restrepo por eso estuvo tantos años. Entonces, yo lo que quiero insistir es que el tema de la estabilidad se ha venido alterando por una decisión de la ley de la elección popular de alcaldes. Todos esos antecedentes hay que tenerlo en cuenta. Bien decía el doctor Jorge Humberto al principio de su presentación que la relación entre estabilidad y eficiencia era una relación muy importante. Bueno, pero ahora le vamos a dar paso a Juan Carlos con un par de preguntas. Juan Carlos, por favor. Sí, muchas gracias. En el chat, en las redes, en la mayoría de los comentarios y algunas preguntas pues coinciden obviamente con la propuesta que ha hecho la doctora Lina, como es lógico pues. Pero hay una, como dos preguntas en una relacionadas. Si consideran los tres, que arrancamos por la doctora Lina, que era de la propuesta, que el alcalde escucharía una propuesta en ese sentido, que efectivamente él diría, la escucho, salgo adelante con ella, y que el consejo no politice una propuesta de esas, o sea, que sea escuchada realmente por el alcalde, que diga, estoy de acuerdo con la propuesta, que se lleve, y que el consejo no la politice, doctora Elena. La respondo en 2 partes. Obviamente, la decisión de nombrar 3 personas en el panel de expertos y de aceptar este panel de expertos es una decisión que, en mi opinión, no es exclusivamente del señor alcalde. Queremos que él esté, queremos que él se siente en el panel de expertos, pero tendrá que llegar un momento en que un panel de expertos tendrá que hacer esta recomendación. Entonces, sí, yo confío en que el señor alcalde oirá esta propuesta, la analizará y si es hasta ahora la propuesta más conveniente, la aceptará. En el tema del control político del consejo, contrario a lo que piensan todos, yo tengo absoluta confianza en el Consejo de Medellín. Me correspondió como secretaria general someter al Consejo de Medellín un cambio del objeto social de empresas públicas, cuando en sus orígenes decía que el objeto social era energía eléctrica, agua y teléfono. Y había que cambiar el objeto social al tema de agua, medio ambiente, energía no solo eléctrica, sino energía, y no teléfonos, sino telecomunicaciones. Se habló con todos los concejales y los concejales aceptaron un cambio de objeto social con esa restricción. Yo tengo plena confianza en el Consejo de Medellín y que en un momento de estos ellos actúan no con un criterio político, sino con un criterio de bien de la ciudad. Ricardo. Juan Carlos, yo veo ahí una situación compleja y es lo siguiente. Hemos llegado a una polarización desafortunada y estamos perdiendo un gran activo en conocimiento que tiene la ciudad. Y voy a explicarle por qué digo esto. La doctora Lina me corrige, pero en Medellín tenemos más o menos 100.000 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio, donde hay una conciencia, la cultura empresarial en Antioquia, y yo diría en muchas partes del país, se ha ido modificando sustancialmente en el sentido de entender que como empresario, el empresario tiene
compromisos con todos los grupos de interés. La mayoría de los empresarios están entendiendo que la empresa no es solo para producir utilidades, que si no estén pensando en su entorno y en la totalidad de los grupos de interés, por más bueno que sea su producto, no va a tener éxito. Y hago toda esta introducción por lo siguiente, porque para el éxito del reto que tenemos que confiar, como hemos dicho, en la triple hélice, en los tres estamentos: academia, sector privado y sector público. Y el sector privado, he visto que en esta discusión ha estado estigmatizado. Y le voy a poner un ejemplo que me parece que es muy valioso y nos cuadra perfecto a lo que pasa acá. Aquí hay un grupo empresarial entre todas estas 100.000 empresas, que es lo que llamamos el Grupo Empresarial Antioqueño, que como muchas otras empresas, han financiado eventos como Pro Antioquia, eventos como Medellín Como Vamos, están en Empresarios por la Educación, son activos participantes en el Comité Universidad Empresa Estado. Hay una conciencia social que somos ejemplo en el país. Carlos, somos ejemplo en el país. Al Comité Universidad Empresa vienen de las universidades y de otros departamentos a ver cómo funciona. Entonces me parece que rechazar la colaboración con el sector privado, incluido el Grupo Empresarial Antioqueño, que tiene el Grupo Empresarial Antioqueño, el modelo de gobierno corporativo en Latinoamérica. Es un grupo empresarial que hasta el 2007 sus juntas directivas estaban compuestos exclusivamente por miembros patrimoniales. Ya la mayoría de los miembros de las juntas directivas de esas empresas son miembros independientes. Entonces hay mucho para aprender de gobierno. Entonces, en ese foro que propone la doctora Lina, me parece que tenemos que oír a empresarios de diversos niveles, porque no podemos sacar todo ese aprendizaje que ha hecho Antioquia en manejo de buen gobierno empresarial, que lo podemos copiar para empresas del sector público que compiten con otras empresas o que deben competir en el mercado, como es el caso de empresas públicas. Entonces, mi respuesta sería: tenemos que bajarle la guardia a la polarización y tenemos que escuchar mejor al contrario, porque si no aprovechamos ese aprendizaje que ha hecho el sector privado, pues estamos perdiendo una oportunidad de mejorar enorme. Doctor Jorge Humberto. Pues, a ver, muy en la tónica de confianza en el estamento político de la ciudad que expresa Lina. De la misma manera que no se le puede pedir a los tigres y a los leones que dejen de comer carne y se vuelvan herbívoros, no le podemos pedir a los políticos que no hagan política. Lo que les podemos pedir, Juan Carlos, es que hagan buena política. O sea, que excluyan los vicios tradicionales de lo que llamamos politiquería, de las consideraciones que deben tener en cuenta para afrontar una problemática tan importante y trascendental como la ciudad. Sería atroz que las soluciones que se adopten pasen por juegos perversos del tipo de dame esto y te doy aquello, necesito unos cargos y si sobre esa base cuentas con mi voto y con mi respaldo. Hay que confiar en que el consejo y el alcalde hagan buena política, es decir, que actúen en función del interés público. Y quizás el puente que está tendiendo Lina con su propuesta, que siempre debería recoger, esta discusión y lograr, como lo está diciendo Ricardo, que nos sentemos a conversar los que pensamos distinto, pero que tenemos intereses que coinciden, que es el gran aglutinador y el gran factor que permite resolver diferencias de criterio que parecen en un determinado momento insolubles. Es una pregunta, pero parte por lo que decía Ricardo en sus argumentos. Y una pregunta que dice: hay una percepción de que precisamente la alianza empresa-universidad-estado se ha ido agotando. Entonces hay una pregunta: ¿están de acuerdo además con esa percepción o no? Y si creen que, si es así, esta es una oportunidad para redireccionar o reformular esa alianza. Ricardo, aparte usted precisamente que tenía su argumento. Juan Carlos, todo lo contrario. El Comité Universidad Empresa Estado
me parece que hoy está más vigente que nunca. Le cuento que aglutina a empresarios de primer nivel, pues todavía la alcaldía actual, tuvimos al alcalde actual de hecho con nosotros un par de reuniones, mostró su interés y no cabe duda, vimos la brillantez y rapidez mental del alcalde, eso lo dijo Jorge Humberto y yo creo que todos lo tenemos claro. Ahí hay una inteligencia que debemos aprovechar en la ciudad para beneficio de toda la ciudad. El comité ha creado una serie de mesas que están haciendo un trabajo fenomenal, una mesa de infraestructura, una mesa de talento. Se ha creado un sistema de colaboración con los institutos técnicos de la ciudad para que los estudiantes puedan participar en pasantías y prepararse para su formación futura práctica. Entonces yo respondería a Juan Carlos que eso es, que está más fortalecido que nunca y la ciudad como tal, en casos como lo que estamos viviendo, debemos corroborar que las empresas tenemos que tener en las juntas empresarios, académicos y obviamente gente del sector público. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ojalá tengamos, y por eso hablo de la triple hélice. Tenemos que abrir esa participación a los tres estamentos, que es la manera de fomentar el desarrollo ciudadano y empresarial. Juan Carlos, yo quiero agregar algo porque comparto plenamente con Ricardo. Nunca antes el Comité Universidad Empresa Estado había estado más activo. O sea, las reuniones se hacen de manera regular. Durante esta pandemia no se ha interrumpido un solo día. Hemos tenido la participación de la gobernación, de la alcaldía, todos los secretarios de la alcaldía, muy activos y muy participativos. La diferencia, en mi opinión, es que el Comité Universidad Empresa Estado no hemos estado acostumbrados a comunicarnos tanto vía redes sociales. Entonces, tal vez no hay esa visibilidad, pero el comité como tal está hoy más fortalecido que nunca. No puedo añadir nada, deben tener razón Lina y Ricardo, porque como no vivo en mi ciudad, soy, como se dice en Antioquia, un fuereño, entonces no tengo opinión sobre eso. Muchas gracias. Le doy paso nuevamente entonces a Julio César. Bueno, vamos a tratar de este interesante foro, vamos a tratar de hacer un resumen. Comenzamos pues con la intervención de nuestra presidenta de Simpro, Olga, en donde plantea que la gobernabilidad implica tener una junta que represente a toda la comunidad. Ahí comenzó pues como el tema. A continuación, el doctor Jorge Humberto Botero pasó a hacernos un análisis sucinto sobre la situación de la crisis de gobierno corporativo actual y nos lo puso en un contexto nacional e internacional. Nos señaló cuáles eran de manera clara las razones por las cuales cada vez que no hay consenso sobre el manejo de la empresa genera una crisis que a la verdad puede terminar haciendo un daño de largo plazo. Por eso propuso debatir el acuerdo marco para reformarlo de acuerdo con los criterios internacionales. En general, la presentación de Jorge Humberto Botero nos planteó la situación de relación de los criterios de la OCDE con las empresas estatales. Nos propuso una junta con nombramiento escalonado y nos propuso también la representatividad de la comunidad que incluya todos los actores sociales. En esa composición de la junta planteó el doctor Jorge Humberto el nombramiento de 7 miembros presididos por el alcalde, 2 directores elegidos por el consejo, aunque también ahí después planteó dudas sobre el posible nombramiento, pero lo propuso como representantes de la comunidad, un representante de los usuarios, un representante de las empresas industriales y comerciales, un representante de los trabajadores y un representante de la sociedad civil. Propuso también un escalonamiento del nombramiento de esa junta, 4 años, 4 de ellos al inicio de ese consejo por nombramiento del alcalde y los otros en la mitad del periodo. Propuso también, digo que ese acuerdo marco debe hablar de una designación del gerente elegido y removido por la junta directiva,
y selección de una empresa independiente especialista en la materia. Adicionalmente, que la junta directiva debe elegir un auditor interno. A continuación, ya entramos al proceso de discusión del tema que planteó el doctor Jorge Humberto, y hubo una propuesta muy interesante de la doctora Líneas diciendo que había que tender puentes a la situación actual y que había que nombrar un grupo de expertos en gobierno corporativo en donde esté representado el consejo, los sindicatos, 8 personas que construyan un proyecto de acuerdo que el alcalde luego lo presente ante el consejo para el cambio de esos criterios. Bueno, propuso Ricardo que en efecto estaba de acuerdo en la construcción de una junta escalonada. Cambiarla de un solo golpe no es conveniente, nos dijo, es necesario hacerlo escalonadamente. Sobre los 8 expertos, sería una buena propuesta que tienda un puente al alcalde, y Lina Vélez cree que el alcalde las escucha y está dispuesto a recibirla, que incluso ya lo anunció por ahí en algún otro foro, la posibilidad de crear ese grupo de trabajo. Hay que buscar soluciones para la... Perdón, el alcalde lo que anunció fue una comisión de la OCDE, para tener claridad. Okay. De acuerdo. Lina plantea pues como siempre en la tradición de EPM, 100% del municipio de Medellín, pero independiente. Hay que buscar las soluciones para la representatividad del público en la propiedad de la empresa. Es probable que el alcalde acepte ese puente. Esos expertos son expertos cívicos, voluntarios, uno de la OCDE, uno del gobierno nacional, propone Jorge Humberto, y con eso conformar pues el grupo de trabajo que implique pues la modificación a ese gobierno corporativo. ¿Por qué no copiar lo bueno? Dice Ricardo. Si los criterios de la OCDE son buenos, pues hay que buscarlos. Observa, Ricardo también hace una observación. En ISA los gerentes son formados en la casa. Cuando gerencian, hay continuidad en los procesos. No se oyen problemas en el gobierno corporativo de ISA desde hace muchos años, aunque pues hace 10 o 15 años entró el sector privado. De todas maneras, antes de eso tampoco se escuchaban este tipo de problemas. EPM es una de las 5 más grandes empresas del país, por lo que tiene que ser ágil para competir y necesita un mejor gobierno corporativo cuando vengan las competencias a la producción de la energía, tal como está sucediendo actualmente. Todos están de acuerdo en que estabilidad de la gerencia, de la administración, es casi un sinónimo de la eficiencia. La gerencia prolongada es incuestionablemente más eficiente. El gerente general debe ser nombrado y removido por la Junta. Bueno, por último, se habló de un término que parece interesante. Tenemos que confiar en las 3 hélices, dice Ricardo, que son la academia, el Estado y los empresarios, que a propósito han sido estigmatizados en esta crisis. Y ese grupo de académicos, Estado y empresarios son un ejemplo para todo el país. Es una oportunidad para bajarle el nivel a la polarización que estamos teniendo. Hay que confiar entonces en que el consejo y el alcalde hagan una buena política y se acepte la propuesta de la doctora Lina Vélez para solucionar la crisis. Eso es lo que logré pues escribir de lo que ustedes decían durante el foro, siendo el foro muy interesante. ¿Alguno quiere agregar algún asunto? Julio, yo quiero agregar... dale, Ricardo, por adelante. Por favor, no. No, yo quiero agregar que para mí, pues la palabra crisis de verdad que la quiero convertir en una oportunidad por la dinámica pues desde el año 94 ahora ha cambiado la dinámica
y tenemos que aprovechar la oportunidad para para la renovación de ese acuerdo macro. En las crisis, Lina, unos se pueden a llorar y otros a vender pañuelos. Vendamos pañuelos que nos va mejor. Pero yo quería agregar, Julio César, un punto muy sencillo. Es que nos quedó pendiente un tema. Si usted tiene un vehículo y le va a dar un conductor al vehículo, usted lo mínimo que le exige al conductor es que tenga pase de conducir. Igualmente, el miembro de junta debe tener pase de conducir, debe tener unos mínimos en calificaciones. Este tema lo charlé con Lina en una oportunidad. Hay que tener unos perfiles, no cualquiera puede ser apto para ser miembro de la junta. Entonces, cuando hablamos de democratización, que es fundamental, tenemos que tener también en cuenta la profesionalización de empresas públicas, porque estamos hablando de una de las 5 empresas más grandes del país, con una ingeniería de las más sofisticadas del país, tanto en energía como en agua, como en telefonía. Entonces, no es que cualquiera puede ser miembro de una junta directiva de una empresa de la calidad de empresas públicas. Entonces, me parece que como adendum, para que usted lo tenga ahí en el tintero, además de todo esto que se ha sugerido, es fundamental que haya un perfil mínimo para poder ser miembro de la junta directiva de una empresa de esa importancia. Sí, señor, ustedes lo comentaron durante el foro. Bueno, Juan, pasemos entonces a la presidenta de Simpro para la despedida. Bueno, el de hoy ha sido otro muy exitoso foro por la calidad de los invitados, pero sobre todo por la profundidad de sus conceptos y sus argumentos. En nombre de Simpro queremos expresarle a los 3 nuestro agradecimiento y el de todos los ciudadanos, los dueños de EPM, porque de estas formas es como se alimenta el sano debate, como se edifica y como se reconstruye una empresa que a lo largo de 65 años le ha traído bienestar y progreso a la gente y a todo el sector productivo de nuestro país. Para la próxima semana estamos preparando el 10º foro de este ciclo organizado por Simpro. Será una mirada a la problemática y a las salidas para EPM desde la visión de los medios de comunicación y de los columnistas. Se anticipa desde ya otro muy enriquecedor foro. Para todos, buenas tardes y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Olga Lucía, Julio César, muy amables, y a Lina, Jorge Humberto, muchas gracias pues por la compañía. No, de verdad que nos sentimos inmensamente complacidos por la calidad de este foro, los comentarios, los temas, de verdad muy enriquecedores, y seguro que esta es la forma de encontrarle la salida a nuestras circunstancias actuales. Yo interpreto como voz de aplauso los ladridos persistentes del perro de uno de nosotros. Del perro de Olga, del perro de Olga. Pero Son no, aplausos,